Conversatorio, Geopolítica de la Comunicación e Integración Regional, Retos y Perspectivas. Muy amable, muchas gracias. Sean bienvenidos todos y todas a esta su casa, a CIESPAL. En los últimos 2 meses no he podido ejercer de director general porque he desempeñado un oficio poco extraño para mi perfil, ¿no? He estado un poco de arqueólogo, de historiador, buscando documentos, archivos, y aunque me han recomendado que no es bueno que me dedique a filosofar, por lo peligroso que significa el ejercicio de reflexionar, me van a permitir hacer una breve reflexión en términos de economía política de archivo, ¿no? De pensar cuál es el estatuto y el papel de la academia, de la comunicación, en los procesos de integración. Más en un contexto en el que parecería que estamos convocando con un tema este conversatorio o este espacio foro de debate con un oxímoron, ¿no? Hablar de geopolítica y comunicación parecería incompatible. De hecho, toda la semana y días previos, la mayoría de colegas y periodistas me han insistido, pero ¿qué es la geopolítica de la comunicación? Porque todos siempre hemos pensado que la comunicación es una cuestión instrumental, pero sabemos que todo proyecto político surge siempre como una idea, como una representación, como un imaginario. La integración latinoamericana siempre ha sido la construcción de una comunidad imaginaria, de un deseo. Por tanto, más allá del oxímoron, les quiero confesar que en los últimos tiempos he tenido la oportunidad, buscando archivos, de repensar este debate que nos convoca de la integración latinoamericana. Comenzando por el descubrimiento, que casi todos, imagino, comparten, de cómo denominan popularmente a este edificio de CIESPAL, ¿no? La Casa de Tarzán. He de reconocerle mi estupefacción cuando descubrí esta denominación, porque en mi imagen mental la Casa de Tarzán es todo aquello contrario a la idea de integración, de conexión, de encuentro, de convivencia, de casa común, en la figura de Robinson Crusoe, apartado, aislado, desconectado. Bien es cierto que García Canclini siempre ha insistido, somos muy diferentes, cada vez, por fortuna, en América Latina, menos desiguales. Pero lo más grave, y esta es la clave de la economía política del conocimiento, es que estamos desconectados. Y en buena medida estamos desconectados porque los conocimientos que generamos han sido expropiados y porque no estamos cultivando nuestros saberes ancestrales y nuestra concepción vital vinculado justamente a las necesidades de la población. Y en ese ámbito planteaba el reto en CIESPAL que creo que debiéramos justamente aprender el lenguaje de los vínculos. Creo que de algún modo la integración latinoamericana, que debe empezar también en la academia, aprender a cooperar, aprender a articularse, aprender a dialogar. Tenemos situaciones ilustrativas como la de Ecuador, con una ley avanzada, la Ley Orgánica de Comunicación, con un Plan Nacional para el Buen Vivir y con una academia desconectada de esos procesos políticos, de esas necesidades sociales, de esas demandas reales y concretas y de los debates que en la sociedad civil están teniendo lugar. Por eso, permitan este ejercicio de filosofar, que es un poco transgresión, creemos que discutir la economía política del archivo es importante. ¿Qué se hace desde el pensamiento en América Latina en comunicación? ¿Por qué la década perdida de los 80 se ha traducido en una academia desconectada, aislada, tomando los referentes teóricos del norte, asimilada, cooptada con planteamientos bastante conservadores y desde luego ajena a cualquier agenda geopolítica de la comunicación? Diría más, a cualquier agenda de política de comunicación. En buena medida tiene que ver con una tradición de la comunicología que tiene poco pensamiento estratégico. Pero analizando críticamente desde CIESPAL creo que tenemos retos importantes. Fortalecer ese enfoque crítico, recuperar el pensamiento emancipador, liberador, buscar redes y articular proyectos de gobernanza en CIESPAL y en otras entidades históricas, en nuestro caso de CIESPAL incorporando colectivos como ALAI, la Agencia Latinoamericana de Información, grupos como Claxo, colectivos que en su momento tuvieron un papel activo en la defensa de la libertad de expresión, como la Federación Latinoamericana de Periodistas, es decir, una agenda, una política común, antagonista, autónoma, articulada, coordinada desde la academia, la sociedad civil
y, por supuesto, los profesionales de la información, el lenguaje de los vínculos. Porque justamente lo que tenemos en el capitalismo cognitivo es todo lo contrario. Lo que hemos aprendido en el neoliberalismo es exactamente la desconexión, el aislamiento, la separación, divide e impera, es decir, todo lo contrario a la construcción de la patria grande, todo lo contrario a un proyecto político y una agenda en común. Si vamos, por ejemplo, a la nueva economía del capitalismo cognitivo, estamos ante procesos de cooperación, de investigación colaborativa, de producción desde los procomunes y, sin embargo, una apropiación individual por el capital de las inteligencias y de los saberes, sea de los saberes ancestrales y de la naturaleza de la Amazonía o sea de cualquier forma de cultura popular en nuestros ámbitos. Por eso la importancia del lenguaje de los vínculos. Cuando en el encuentro el pasado año el Foro por la Integración Nuestra América hablaba de soberanía tecnológica, hablaba de establecer un diálogo y tomar la palabra y democratizarla desde los movimientos sociales, entiendo que también estaban haciendo una apelación a la academia, que no ha hecho esfuerzo alguno desde la década perdida de los 80 por recuperar esa agenda de investigación. En otras palabras, frente a la economía del archivo y al capitalismo cognitivo, un conocimiento que desde la tradición de la adaptación creativa de las culturas populares imagina, crea, innova, se politiza y atiende las demandas que los pueblos y que la ciudadanía latinoamericana está reivindicando. Tenemos justamente todo lo contrario, la tradición que nos marcan en línea, señalaba antes mi colega el profesor Alfredo Serrano, de las experiencias europeas y del norte, en nuestro caso la Unión Europea de la Agenda de Lisboa, que cuando declara Año Europeo de la Creatividad lo que está haciendo es privatizar el sistema educativo universitario. Creo que el modelo sería, como en Ecuador, todo lo contrario, la democratización radical, participativa y la socialización del derecho al conocimiento, pero con una agenda política crítica. ¿Y qué está sucediendo en la academia? ¿Por qué esa cooptación y esa falta de criticismo? ¿Por qué no están discutiendo en las universidades los procesos de integración? ¿Por qué no se está haciendo cooperación en investigación y conocimiento para los procesos de emancipación en la región? Pues hay varias razones, aparte de la explicación del imperio del capitalismo cognitivo. Hay sistemas de control con los que tenemos que discutir, porque es cierto. Y cuando se desarrollaron los programas de contrainsurgencia en América Latina, se aprendió muy bien desde el Pentágono que las luchas y los conflictos surgen en la cabeza, en los cerebros de los hombres. Y hay sistemas de control muy evidentes, empezando por los indicadores, sean los famosos indicadores de libertad de prensa, de Freedom House, sean los indicadores de productividad de las universidades, sean los indicadores de desarrollo económico y social que se están imponiendo y que nuestra academia replica acríticamente. Porque además la productividad científica de esos investigadores va a depender de esos indicadores que se producen, se sistematizan, se ordenan y se organizan en el norte. Es decir, negando nuestra propia realidad local, nuestras prácticas de conocimiento, nuestros proyectos. Se están marcando además agendas de investigación. En la siguiente diapositiva de sistemas de control verán que esto es el pan nuestro de cada día. ¿Por qué no se investiga geopolítica de la comunicación? ¿Por qué no se discute sobre los procesos de integración en nuestras universidades, salvo de manera episódica y anecdótica? Porque las agendas de investigación sobre qué pensar, qué investigar y qué conocer vienen marcadas también del norte. Y por tanto, un pensamiento emancipador es aquel que está mirando desde el sur, construyendo una comunicología del sur, desde el sur para el sur, y no con agendas de conocimiento marcados por el norte. Ese reclamo que hacía el Foro por la Integración, en buena medida entiendo que apunta en esa dirección. Atendamos el reclamo de la palabra de la sociedad civil y marquemos agendas relevantes en la investigación, en política pública. Ponía el ejemplo de Ecuador porque es un reto que tenemos ya inmediato. ¿Qué se investiga? ¿Por qué no se está investigando la industria publicitaria? ¿Por qué no se están atendiendo los objetivos del audiovisual o los retos de la televisión digital terrestre y el impacto en la industria audiovisual de la región con la norma nipo-brasileira? Es necesario hacerlo desde la academia, no que nos lo lean y lo interpreten del norte. Nos están imponiendo metodologías de análisis, plataformas de clasificación de revistas y difusión del conocimiento, estilos incluso de conocer.
ajenos a la propia realidad, en una suerte de neocolonialismo neopositivista que vuelve a estar de moda en la academia, en la producción de conocimiento y, por supuesto, si hablamos de soberanía tecnológica, también tecnologías, software, hardware ajeno y políticas de ciencia y tecnología que replican los parámetros del norte. Yo creo que hay alternativas desde el punto de vista de la academia, empezando por aunar posiciones comunes sobre la diversidad epistemológica, como reivindicaba Boaventura Sosa Santos, reivindicar el conocimiento local, la experiencia, reforzar el pensamiento estratégico. Hemos hecho esta convocatoria para empezar a hablar y pensar sobre geopolítica. El conocimiento no puede ser ajeno a los procesos de transformación histórica que vive la región. Lamentablemente, el conocimiento comunicológico es poco estratégico, piensa poco las estrategias de comunicación y necesitamos desarrollarlo, así como una agenda latina para una comunicología del sur, tratando de cuestionar ese capitalismo cognitivo por una economía social del conocimiento que politice las prácticas académicas desde los procesos de emancipación del sur frente a ese conocimiento farwesternizado, colonial, que se impone a los actores locales en forma de cierto logocentrismo, androcentrismo, neocolonialismo, formas de expropiación de los saberes y la experiencia local. Todo un reto que nosotros planteábamos en el caso de CIESPAL en líneas concretas, que son ausencias en la academia muy evidentes. Líneas como, por ejemplo, los estudios de comunicación para el buen vivir, los estudios sobre economía y políticas de comunicación, los procesos de transformación que ha habido en la región, vital. Por ejemplo, estudios comparados no hay sobre lo que ha sucedido en los procesos de democratización y aspectos vitales que, entiendo, nos jugamos el futuro en ese ámbito, como es el desarrollo de los estudios de tecnopolítica. En definitiva, cooperación sur-sur, cooperación definiendo políticas institucionales de colaboración y desarrollo de la academia a nivel internacional en espacios como el ALBA, como la CELAD, como UNASUR, avanzar programas de trabajo en plataformas de convergencia, Claxo, Flaxo, otras redes instituidas con similares instituciones al perfil de CIESPAL, es decir, intentando poblar la casa de Tarzán con otras alianzas y estrategias y redes de cooperación y fortalecimiento, desarrollando formas de vinculación y política científica que hay que empezar a discutir en el seno de las asociaciones y en la academia para que estén, como sucedía en otras épocas, rearticuladas con las organizaciones de la sociedad civil que reivindican ese proceso de integración. Una política científica, una geopolítica de la comunicación y del conocimiento vinculado a esa filosofía de comunicación y cooperación sur-sur en el ámbito de las políticas sectoriales. Bien es cierto que, como señalaba Alfredo, el contexto es otro más complejo. Necesitamos sistemas de cooperación transversales, cooperación multinivel, con estrategias polivalentes de articulación, pero hay frentes políticos. Yo señalaría uno que a mí me parece especialmente importante, que es la lógica del copyright, del conocimiento privativo que se está imponiendo en nuestras universidades, en la academia, y que replicamos en el ámbito del campo. Esta es la negación absoluta, es la afirmación de la Casa de Tarzán y la negación de cualquier tipo de vida, de quívitas y de dominio público del conocimiento libre. Y por tanto hay frentes políticos anti-acta, anti-telecom, anti-copyright en la OMC, de diversidad de políticas culturales autocentradas y desarrolladas en el ámbito de espacio común de convergencia y, lo que me parece más importante, empezar a aprender el lenguaje de los vínculos. Una investigación vinculada al diálogo con la ciudadanía y la sociedad civil, una investigación y política científica que discute los objetivos, que hace economía política los indicadores, como es el proyecto de SEMPLADES y del Plan Nacional para Buen Vivir, pero en este caso en ciencia, tecnología y en pensamiento de la comunicación, un sistema comunidad en red, complejo, diverso, con contenidos, con un proyecto político, para que la próxima vez que convoquemos un conversatorio como este no vuelvan a preguntarnos si geopolítica de la comunicación es un oxímoron, para que entiendan que la Casa de Tarzán, si existe como tal, es justamente por la ausencia de redes y de vínculos. En el momento que empecemos a avanzar en esa economía política del archivo, yo creo que podemos empezar a recuperar la potencia liberadora del pensamiento latinoamericano, muy a la vanguardia, si hablamos de redes colaborativas o de TICs o de sociedad de la información, a lo que se plantean en otros ámbitos geopolíticos y estratégicos. Sigo diciendo que el sueño de integración latinoamericana es eso, un sueño, una comunidad imaginaria, como diría Benedict Anderson, es decir, un espacio de construcción
que se tiene que nombrar, pero para ello la academia tiene que empezar a razonar y decir la palabra que nos están lanzando desde la sociedad civil, desde los pueblos latinoamericanos y desde los procesos políticos que se han desarrollado y que lamentablemente la academia de momento está desconectada y sigue haciendo realidad la casa de Tarzán. Por si no les ha quedado meridianamente claro, nuestra voluntad es que aquí haya vida, que haya quívitas, que haya cultura, que haya ciudadanía, que haya espacio público. Por tanto, que dejemos de ser la casa de Tarzán en la academia y en la praxis política de los procesos de emancipación regional. Muchas gracias.